Histórico récord en México. Al menos 21 periodistas han desaparecido desde el año 2003 hasta la fecha. Así lo ha denunciado recientemente la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Mediante un informe, la ONG cuestiona la inacción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Lamento que las investigaciones estén estancadas y que los reporteros sean cada vez más blanco del crimen organizado. Vamos a revisar los estados donde se registraron estos casos de desapariciones de periodistas en estos últimos 15 años. Veracruz es la entidad con más periodistas desaparecidos, con una cifra de 5. 4 periodistas desaparecieron en Michoacán, 2 en Nuevo León, 2 en San Luis de Potosí y 2 en Tamaulipas. También en Tabasco, Coahuila, Sonora, Oaxaca y Guerrero se tiene el registro de al menos un periodista desaparecido en cada uno de estos estados. Pero no son solo cifras, son casos específicos, son personas que tenían familias, personas cuyos casos han marcado el destino de otras que están a su alrededor. Vamos a revisar quiénes son estos periodistas o algunos de estos periodistas que permanecen desaparecidos en México. Tenemos a Agustín Silva Vázquez, periodista del Sol de Istmo, quien fue reportado como desaparecido el 21 de enero de este año en el estado de Oaxaca. También tenemos a Mario Alberto Crespo Ayón, periodista de Uno TV, desapareció el 7 de diciembre de 2014 en el estado de Sinaloa. Sergio Landa Rosado, reportero de Radio Cardel, fue visto por última vez el 22 de enero de 2003 en Veracruz. Ramón Ángeles Salpa, periodista de Cambio de Michoacán, desapareció el 6 de abril de 2010 en el estado de Michoacán. Otros nombres: Gamaliel López, comunicador de TV Azteca Noreste, fue visto por última vez el 10 de mayo de 2007 en Nuevo León. Rafael Ortiz Martínez, periodista del diario del Zócalo, su familia lo vio por última vez el 8 de julio de 2006 en el estado de Coahuila. Jesús Mejía, reportero del grupo MS Noticias, desapareció el 10 de julio de 2003 en Veracruz. Son solo algunos de estos 21 casos, 21 periodistas que permanecen desaparecidos en México. Y para hablar de esto vamos a saludar a Emmanuel Colombier, director del despacho para América Latina de la organización Reporteros Sin Fronteras, quienes han hecho esta denuncia. Señor Colombier, bienvenido a la mañana de NTN 24, un buen día. Buen día a todas y todos, gracias por recibirme. ¿Por qué se presenta esta situación en México? Estamos hablando de una cifra realmente alarmante, 21 periodistas desaparecidos en los últimos 15 años. Pues sí, son datos escalofriantes. Al mínimo, ¿no? Efectivamente 21 casos, pueden existir otros, pero por falta de informaciones suficientes no logramos tener conocimiento sobre todos los posibles casos, pero estos efectivamente han sido documentados y como usted lo mencionó, son desapariciones en estados históricamente muy violentos, donde se matan periodistas, donde la corrupción y el crimen organizado prevalecen. Entonces es muy importante hablar de estos casos. Hemos aprovechado el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el 30 de agosto pasado para hablar de estos casos y solidarizarse con las familias, porque el combate de las familias para obtener justicia, el derecho a la verdad es fundamental, pero efectivamente el problema de impunidad es terrible porque en ninguno de estos casos hemos llegado a conclusiones e identificación de responsables. Entonces es un drama para las familias, para los colegas de los desaparecidos. Es un fenómeno dramático cuyas consecuencias sobre libertad de expresión es obviamente terrible, porque son voces que se callan, son voces que desaparecen. Las consecuencias son dramáticas. Ahora, ¿ustedes han tenido contacto con las autoridades para conocer el desarrollo de estas investigaciones sobre cada uno de estos 21 casos?
En algunos de los casos hemos intentado obtener respuestas y noticias sobre las investigaciones, pero como lo mencionamos en nuestro comunicado, no hay avances significativos en ninguno de los casos, pero estamos trabajando junto con las Naciones Unidas, por ejemplo, para obtener respuestas de la justicia. En el caso, por ejemplo, de María Esther Aguilar Cancimbe, del diario de Zamora, que desapareció en 2009 en Michoacán. Hemos intentado obtener respuestas, pero no tenemos respuestas concretas. El trabajo de la Fiscalía Especial para Crímenes Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEALE, no es suficiente. Y es importante hablar de esta nueva Fiscalía también, que fue creada este año, en febrero, una Fiscalía especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada. Hay que saludar la existencia de esta Fiscalía, pero hasta la fecha, desde la creación de la Fiscalía, no sabemos de algún plano específico de trabajo para el caso de periodistas y no sabemos exactamente cómo esta Fiscalía especializada va a colaborar justamente con la FEALE. Entonces, lo que pedimos nosotros es un plan de trabajo más amplio y integral para tratar este tema muy delicado y complicado de las desapariciones. Pero es muy difícil obtener respuestas de la justicia y obviamente hay que decir y seguir denunciando la ineficiencia de la justicia mexicana en estos casos. Ahora, en su informe, ustedes hablan que familiares de algunos de estos periodistas desaparecidos sospechan incluso que funcionarios del propio gobierno podrían estar implicados en estas desapariciones. ¿Qué se puede hacer para atacar este flagelo cuando los propios familiares creen que hay funcionarios involucrados? Pues sí, es muy frecuente. Es en los casos de desapariciones, pero también en casos de asesinatos de periodistas. Hay suspiciones en algunos casos de participación directa de funcionarios públicos, participación directa o indirecta, pero en estos casos es efectivamente muy complicado obtener respuestas oficiales y respuestas de la justicia, porque pueden ser implicados directamente. Esto es un problema central en el país, el problema de la corrupción que empieza del nivel más local hasta las autoridades federales y que no permite tener respuestas suficientes sobre los avances, como identificar responsables materiales e intelectuales, sobre todo de las desapariciones, de los asesinatos. En los casos donde se piensa o parece de manera bastante clara que hay implicación de poderes públicos, la justicia no avanza. Entonces, lo que debe hacer el nuevo gobierno del presidente AMLO es justamente luchar contra la corrupción y es la base del problema, es la base del círculo vicioso. Claro, y justamente hacia allí va mi próxima pregunta, porque México está a puertas de un cambio de gobierno. ¿Cree su organización que la situación frente a los periodistas podría cambiar con la llegada de López Obrador a Los Pinos? Pues sí, lo esperamos, lo pensamos, estamos dispuestos, Reporteros Sin Fronteras, pero todas otras organizaciones, sean nacionales e internacionales, a discutir con el nuevo equipo que está siendo formado en México, sea al nivel de la justicia, pero también a nivel del mecanismo de protección. Nosotros pensamos que sí, hay esperanza de mejorar la situación. La situación es tan mala, la situación de violencia contra la prensa es tan intensa que hay que pensar y esperar que las cosas mejoren y pensamos que hay que colaborar y trabajar conjuntamente con las nuevas autoridades mexicanas sobre esos problemas de violaciones de la libertad de prensa. Entonces, estamos esperando que la transición sea hecha y vamos a comunicarnos y a intentar colaborar con las autoridades para mejorar las investigaciones y mejorar también los mecanismos de protección. Los problemas permanecen y obviamente hay que pensar que la nueva administración del presidente AMLO va a tratar el problema con más serio y más intensidad. Es lo que esperamos.
Pues ojalá sea así por el bien de la libertad de prensa de México. Muchísimas gracias, Emanuel Colombier, director del Despacho para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Un gusto. Hasta luego.